El segundo libro de los Reyes es una parte fundamental del Antiguo Testamento de la Biblia, que sigue la narrativa histórica del pueblo de Israel desde el reinado del rey Salomón hasta la cautividad del reino de Judá en Babilonia. Este libro, que consta de 25 capítulos, se centra en los reinados de diversos monarcas y profetas, explorando tanto los triunfos como los fracasos del pueblo de Israel en su relación con Dios. Segundo de Reyes continúa la crónica de las divisiones internas, las rebeliones, las alianzas políticas y las intervenciones divinas que moldearon el destino del pueblo elegido. A través de sus relatos, este libro presenta enseñanzas morales y espirituales atemporales, recordando la importancia de la fidelidad a Dios y las consecuencias de la desobediencia. Capítulo 1. Muerte de Ocosías. El libro comienza con la enfermedad del rey Ahazías de Israel. Él envía mensajeros a consultar al dios Baal-Zebub, el dios de Ecrón, para conocer si se recuperará de su enfermedad. Sin embargo, el profeta Elías interviene y confronta a los mensajeros, anunciando la palabra del Señor de que el rey morirá debido a su incredulidad en el Dios de Israel. Cuando los mensajeros regresan al rey Ahazías y le cuentan lo sucedido, este envía tropas para arrestar a Elías, pero el profeta es protegido milagrosamente por el poder de Dios. Capítulo 2. Eliseo, sucesor de Elías. Elías prepara a su sucesor, Eliseo, para que tome su lugar como profeta. Elías es llevado al cielo en un carro de fuego, dejando su manto a Eliseo como señal de sucesión. Eliseo es reconocido como profeta por los hijos de los profetas y realiza su primer milagro al dividir las aguas del río Jordán, tal como lo había hecho Elías. Capítulo 3. Rebelión y derrota de Moab. El capítulo relata una guerra entre Israel y Moab. Los reyes de Israel, Judá y Edom deciden unirse para atacar a Moab, pero durante la campaña se enfrentan a problemas de escasez de agua. Eliseo interviene como profeta del Señor y a través de un milagro provee agua para los ejércitos y les asegura la victoria sobre Moab. Capítulo 4. Eliseo y la viuda. Eliseo realiza varios milagros que muestran su autoridad como profeta de Dios. Uno de los milagros más destacados es cuando ayuda a una mujer viuda a pagar sus deudas multiplicando su aceite, permitiéndole así mantener a su familia. Además, Eliseo interviene para resucitar al hijo de la mujer sunamita, quien había muerto repentinamente. Estos milagros confirman la legitimidad del ministerio de Eliseo como sucesor de Elías y como un verdadero portador de la palabra y el poder de Dios. Estos primeros capítulos del segundo libro de los Reyes establecen la transición del liderazgo profético de Elías a Eliseo, así como la continua manifestación del poder de Dios a través de milagros y la intervención divina en los asuntos de Israel. Capítulo 5. Eliseo y Naamán. Naamán, comandante del ejército del rey de Aram, sufre de lepra. Una joven cautiva israelita le sugiere que busque ayuda del profeta Eliseo en Samaria. Naamán visita a Eliseo, quien le ordena sumergirse 7 veces en el río Jordán para ser sanado. Aunque inicialmente duda, Naamán sigue las instrucciones de Eliseo y es sanado de su lepra. Reconoce la grandeza del Dios de Israel y ofrece regalos a Eliseo, quien los rechaza. Capítulo 6. Eliseo y el hacha perdida. Eliseo continúa demostrando su autoridad como profeta mediante varios milagros. Un día, él y sus discípulos están en la ciudad de Dotán cuando son rodeados por un ejército arameo. Eliseo ora a Dios y los arameos son cegados milagrosamente. Luego Eliseo guía a los arameos a Samaria, donde son desarmados y liberados. Esto lleva a una temporada de paz entre Israel y Aram. Capítulo 7.
Eliseo predice abundancia de pan. Durante una grave hambruna en Samaria, 4 hombres leprosos deciden rendirse ante el ejército arameo para recibir comida. Sin embargo, descubren que el campamento enemigo ha sido abandonado repentinamente debido a un rumor de que Israel había sido ayudado por otros ejércitos. Los leprosos se alimentan y saquean el campamento, llevando noticias de la abundancia a la ciudad. La hambruna termina, pero la incredulidad del oficial del rey provoca que sea aplastado por la multitud mientras distribuye alimentos. Capítulo 8. Eliseo en Damasco. Eliseo predice la recuperación del hijo de una mujer sunamita y advierte a Hazael que se convertirá en rey de Aram. Más tarde, Ben-Hadad, rey de Aram, enferma y envía a Hazael a preguntarle a Eliseo si se recuperará. Aunque Eliseo le dice que su maestro morirá, Hazael lo mata y se convierte en rey. En Israel, Joram sucede a Jehoram como rey y reina durante 8 años. Durante su reinado, Edom se rebela y Judá se aleja de Israel. Joram muere y su hijo Ocosías lo sucede como rey. Estos capítulos muestran la continua influencia de Eliseo como profeta y los eventos políticos y militares que afectan a Israel y a sus reinos vecinos. Los milagros y las profecías son aspectos prominentes que ilustran el poder y la autoridad de Dios en la vida de su pueblo. Capítulo 9. Jehú, rey de Israel. El profeta Eliseo envía a uno de los profetas a ungir a Jehú como rey de Israel y ordenarle que elimine la casa de Acab como castigo por sus pecados. Jehú mata a Joram, rey de Israel, y luego a Ocosías, rey de Judá. Jehú procede a ejecutar a Jezabel, la reina madre, y a otros miembros de la familia de Acab. Posteriormente, Jehú establece su reinado en Israel y comienza a exterminar a los adoradores de Baal. Capítulo 10. Reinado de Jehú. Jehú continúa con su campaña de destrucción contra los seguidores de Baal. A pesar de su celo por eliminar la idolatría, Jehú no sigue fielmente la ley de Dios y continúa practicando la idolatría del becerro de oro en Betel y Dan. Sin embargo, Dios reconoce su trabajo al asegurarle que su descendencia gobernará en Israel durante 4 generaciones. Capítulo 11. Atalía usurpa el trono. Atalía, la madre de Ocosías, aprovecha la oportunidad para apoderarse del trono de Judá después de la muerte de su hijo. Sin embargo, Joás, el único descendiente sobreviviente de la línea real, es rescatado y escondido en el templo durante 6 años. Cuando Joás cumple 7 años, el sacerdote Joiada organiza una revuelta y lo proclama como rey de Judá. Atalía es ejecutada y Joás inicia reformas religiosas en el país. Capítulo 12. Reinado de Joás de Judá. Joás reina en Judá durante 40 años y sigue los consejos del sacerdote Joiada. Sin embargo, después de la muerte de Joiada, Joás se desvía de la adoración a Dios y permite que Judá vuelva a la idolatría. Incluso asesina al hijo de Joiada, Zacarías, quien lo había reprendido por sus malas acciones. Esto provoca que Dios envíe profetas para advertir a Joás y al pueblo sobre las consecuencias de su pecado, pero ellos no escuchan. Como resultado, Judá cae en desgracia y es invadida por los arameos. Joás es asesinado por sus propios siervos. Estos capítulos muestran el tumultuoso periodo de liderazgo en Israel y Judá, caracterizado por la violencia política, las luchas de poder y las fluctuaciones en la fidelidad religiosa. Aunque algunos líderes como Jehú y Joás comienzan con acciones enérgicas y reformas religiosas, su historia se ve empañada por la corrupción y el alejamiento de la voluntad de Dios, lo que finalmente conduce a la caída y destrucción de los reinos. Capítulo 13. Otros reyes de Israel. Jehoahaz, hijo de Jehú, reina en Israel después de la muerte de su padre. Sin embargo, su reinado es breve y está marcado por la opresión de Hazael, rey de Aram.
Jehoahaz clama al Señor por ayuda, y Dios escucha su súplica enviando un libertador para Israel. A pesar de esto, Jehoahaz sigue practicando la idolatría, lo que resulta en la continuación de la opresión de Aram durante su reinado. Capítulo 14. Amasías, rey de Judá. Amasías reina en Judá después de la muerte de Joás, su padre. Aunque inicialmente sigue los caminos del Señor, eventualmente se desvía de la rectitud. Durante su reinado, derrota a Edom, pero desafía a Joás, rey de Israel, quien lo derrota y saquea Jerusalén. Más tarde, Amasías es asesinado por conspiradores. Capítulo 15. Varios reyes de Israel. Azarías, también conocido como Usías, reina en Judá y sigue los caminos del Señor, prosperando en su reinado. Sin embargo, en Israel, el reino está marcado por la sucesión de reyes, cada uno de los cuales hace lo que es malo a los ojos del Señor. Sin embargo, durante el reinado de Peca, rey de Israel, Tiglat-Pileser, rey de Asiria, invade el reino y lleva cautivos a los habitantes de Galaad y Galilea. Capítulo 16. Reinado de Acaz. En Judá, Jotam sucede a su padre Azarías y reina de manera justa ante el Señor. En Israel, Peca sucede a Pecaías como rey, pero su reinado está lleno de conspiraciones y conflictos internos. Más tarde, Acaz reina en Judá, pero sigue los caminos de los reyes de Israel y se entrega a la idolatría. Durante su reinado, Tiglat-Pileser ataca y toma ciudades en Judá. Acaz muere y es sucedido por su hijo Ezequías. Estos capítulos continúan narrando los reinados de diversos monarcas en Israel y Judá, destacando la interacción entre el pueblo y Dios, así como las consecuencias de la obediencia o desobediencia a su voluntad. Capítulo 17. Causas de la caída del reino de Israel. En este capítulo se narra la caída del reino del norte, Israel, bajo el dominio asirio. El rey de Asiria, Salmanasar, invade Israel y deporta a gran parte de su población a Asiria como castigo por su persistente idolatría y desobediencia a Dios. Salmanasar también envía colonos extranjeros para poblar la región vacía. Esto marca el fin del reino de Israel y la dispersión de las tribus del norte. Capítulo 18. Ezequías, rey de Judá. Ezequías, hijo de Acaz, asciende al trono de Judá y es elogiado por su lealtad a Dios. Durante su reinado, Judá se enfrenta a la invasión asiria bajo el liderazgo de Sennacherib. A pesar de la presión, Ezequías se mantiene firme en su fe y confía en Dios para proteger a Jerusalén. El profeta Isaías le asegura a Ezequías que Dios librará a la ciudad, y así sucede. Un ángel del Señor mata a 185,000 soldados asirios, lo que obliga a Sennacherib a retirarse. Capítulo 19. Ezequías y el profeta Isaías. Tras el fracaso de Sennacherib en tomar Jerusalén, él mismo es asesinado por sus hijos. Ezequías cae enfermo y clama a Dios por sanidad. Dios escucha su oración y le concede 15 años más de vida. Ezequías realiza varias reformas religiosas y es bendecido con una gran riqueza y prosperidad. Capítulo 20. Enfermedad y curación de Ezequías. Ezequías enferma gravemente y el profeta Isaías le dice que se prepare para morir. Ezequías ora fervientemente a Dios, quien escucha su súplica y le concede una señal milagrosa al hacer retroceder la sombra en el reloj de sol 10 grados. Ezequías es sanado y ofrece una canción de alabanza a Dios. Representantes de Babilonia visitan a Ezequías y éste les muestra todas sus riquezas, lo que eventualmente lleva a la profecía de que Babilonia conquistará Judá en el futuro. Capítulo 21. Reinado de Manasés y Amón. Manasés, hijo de Ezequías, sucede a su padre en el trono de Judá.
Sin embargo, su reinado está marcado por la maldad y la idolatría. Manasés construye altares a los dioses paganos y practica la brujería. Como resultado, Dios anuncia que Judá será destruida por su pecado y que Manasés será castigado. Manasés muere y es sucedido por su hijo Amón, quien sigue los malos caminos de su padre. Estos capítulos muestran la continuación de los eventos históricos y religiosos en el reino de Judá después de la caída del reino del norte. Se destacan las acciones de los reyes, su relación con Dios y las consecuencias de su obediencia o desobediencia a los mandamientos divinos. Capítulo 22. Reinado de Josías. Josías sucede a su padre Amón como rey de Judá y reina de manera justa ante el Señor. Durante su reinado, el sumo sacerdote Hilcías encuentra el libro de la ley en el templo y lo lee ante Josías. Al enterarse de las palabras de la ley, Josías se da cuenta del pecado y la idolatría de Judá y busca reformar la nación. Josías ordena la renovación del pacto con Dios y destruye los altares paganos y las imágenes de culto. Capítulo 23. Reformas del rey Josías. Josías continúa su reforma religiosa en Judá, destruyendo todos los objetos y lugares de adoración a los dioses paganos. También restaura la observancia de la Pascua y renueva el pacto del Señor con el pueblo. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Josías, el Señor anuncia la destrucción de Judá debido a los pecados de la nación. Capítulo 24. Invasión de Judá por Nabucodonosor. Después de la muerte de Josías, su hijo Joacás es coronado como rey de Judá, pero solo reina 3 meses antes de ser depuesto por el faraón de Egipto, quien lo deporta a Egipto y pone en su lugar a su hermano Joacim como rey. Joacim gobierna de manera impía y es sucedido por su hijo Joaquín. Durante el reinado de Joaquín, Nabucodonosor, rey de Babilonia, invade Judá y deporta a gran parte de su población a Babilonia, incluido Joaquín. Capítulo 25. Sitio de Jerusalén. Sedequías, el último rey de Judá, reina en Jerusalén bajo la dominación de Babilonia. Sin embargo, se rebela contra Nabucodonosor, lo que resulta en un asedio a Jerusalén. La ciudad es finalmente conquistada, el templo es saqueado y destruido, y gran parte de la población es deportada a Babilonia. Sedequías es capturado, sus hijos son ejecutados ante sus ojos y luego es llevado a Babilonia, donde muere. Esto marca el fin del reino de Judá y el exilio del pueblo judío en Babilonia. Una posible moraleja extraída del segundo libro de los Reyes sería: a través del relato histórico de Israel y Judá, el segundo libro de los Reyes nos enseña sobre las consecuencias de la obediencia y la desobediencia a Dios. Revela que la fidelidad a los mandamientos divinos trae bendición y protección, mientras que la idolatría y la rebelión conducen a la ruina y la destrucción. Nos recuerda que el arrepentimiento y el retorno a la fe pueden traer restauración, incluso en los momentos más oscuros. Por lo tanto, la lección central es que la relación con Dios debe ser el fundamento de nuestras vidas, y seguir su voluntad nos guiará por el camino de la verdadera prosperidad y paz.